Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Aquí estamos el día de hoy, queridos amigos, para cerrar esta semana que ha sido de tantas alegrías para mí, el poder haber regresado ya al programa después de esa ausencia que fue de 2 semanas, para ser más exacta, y de poder haber compartido temas tan importantes como el del día de ayer en nuestro Jueves de Cultura y la celebración de nuestro 24 aniversario el día miércoles, que fue el día 6 de noviembre. Hoy, el tema que hemos elegido lo hemos titulado Oración y Energía Vital. Quiero compartir contigo el día de hoy experiencias tal vez un poco personales de cómo es que me fui involucrando en la búsqueda de una oración cada vez más profunda, más incluyente, menos fanática, pero de mayor interioridad. Mi madre siempre me habló de oración. Puedo considerar que ella fue mi maestra de fe, sin lugar a dudas. Pero conforme uno crece y llega a la adolescencia, esas cosas de mamá se empiezan a dejar de lado. Son las creencias de mamá. Sin embargo, su ejemplo de vida, su alegría, su particular y siempre abierta tolerancia a todos, independientemente de sus creencias, de sus preferencias de todo tipo. Una mujer que había nacido en 1914 y que sin embargo mostraba una apertura que tal vez algunos jóvenes de hoy quisieran tener. Esa amabilidad y dulzura, pero sobre todo ese siempre pendiente deseo de poder servir a cualquier persona que llegara cerca y pudiera ella brindarle una mano. Más que las palabras, el ejemplo es definitivamente importante. Pero cuando tenía yo escasamente 21 años, un poquito antes de cumplirlos, me involucré con el método Silva de dinámica mental y empecé a practicarlo. Me entusiasmó muchísimo. La relajación me empezó a abrir un canal, una puerta a mi propio yo, a mi propia interioridad. Y conforme empecé a practicar cada vez más la relajación, empezó a darse ese sentido de que la vida va más allá de lo que vemos y tocamos, y de que en mi interioridad hay una riqueza mucho más profunda de lo que yo inclusive alcanzo a imaginar. Fue a través precisamente de las diversas técnicas del método y todas las herramientas que nos brinda para poder resolver problemas, para poder mejorar nuestra salud, pero muy importantemente para poder servir a otros de una manera más consciente y diría yo que en muchos sentidos bastante más eficaz, que empezó a surgir en mí ese deseo grande, profundo, de conocer a quien me habita. Y después de varios años de dedicarme a la enseñanza como instructora del método, tuve la maravillosa fortuna de conocer y de encontrar en mi camino al padre Rafael Checa. Rafael fue mi maestro de oración, así como mi madre fue mi maestra de fe. Y Rafael, entre las primeras cosas que hizo después de pocos días de haberme conocido, fue mostrar interés por mi trabajo. Y fue a tomar el curso. Tuve el privilegio de tenerlo en las filas de todas esas personas que amablemente me escuchan cuando imparto curso. Quedó encantado con lo que estaba yo realizando. Me pidió inclusive apoyo para poder llevar la metodología
a varios grupos que él conocía. Y empezamos de esta manera una mutua colaboración. Me invitó a dar clases al Centro de Estudio de Valores Humanos, aquí en la Ciudad de México, donde se otorga la licenciatura en Teología y en donde colaboré muchísimos años con él. Posteriormente me motivó a profundizar en los esquemas orantes, en la oración verdaderamente profunda. Y él fue quien finalmente me impulsó a hacer una maestría en Mística y Ciencias Humanas en España, que terminé y concluí en el año 2012. A través de estas dos figuras fundamentales en mi vida y a través de ese acceso que el método Silva me dio para poder profundizar en mi propio interior, mi interés por la oración se fue ahondando. Pero por mi formación académica, siempre busqué esa base de ciencia que también nos puede apoyar. Y fui descubriendo desde la década de los 90 en el campo de la psicología y la medicina cómo varias universidades se encontraban realizando investigación sobre los efectos de la oración. Me sorprendió que una de las más involucradas en ello es la Universidad de Harvard, que ya en 1997 convocó a diversas universidades norteamericanas para un congreso en donde se presentaban ya trabajos sobre los efectos de la oración profunda en las personas. Después tuve el gusto de entrar en contacto con personas que venían haciendo investigación en la Universidad de Wisconsin sobre qué pasa cuando una persona ora profundamente. El doctor Davidson, de la Universidad de Wisconsin, autor de varios libros, reconocido internacionalmente, hizo una serie de trabajos con personas orantes, meditantes, tanto de las tradiciones orientales como occidentales. Y el doctor Nui, quiero recordar su nombre, de la Universidad de Pensilvania, neurólogo, que hizo una serie de investigaciones sobre qué pasa en el cerebro humano cuando una persona ora en profundidad. Hizo estudios específicos con algunos monjes budistas y con religiosas carmelitas descalzas de la orden fundada por Teresa de Jesús. Fui encontrando cada vez más información. Hoy existen varios libros sobre lo que se llama neuroteología, en donde los neurólogos descubren que hay una especie de circuito en el cerebro humano que parece encenderse solo cuando la persona entra en un estado contemplativo de quietud orante. Y creo que retomar muchos de nosotros el camino de la verdadera oración, que yo creo se distingue porque es abierta, tolerante, no fanática, y que se basa en un concepto de un Dios que nos ama, de un Dios que nos promueve, de un Dios que nos sostiene, una oración que va desdibujando por completo esa figura terrorífica que tristemente muchas personas en diversas religiones se han empeñado en crear, de un Dios amenazante, castigador, que te vigila como un espía especializado para tomar en cuenta todos tus errores. La oración profunda transforma nuestra visión de ese Dios. Y por ahí me interesé, motivada, por supuesto, por el padre Rafael Checa, a estudiar la vida de los grandes místicos, tanto de Oriente como de Occidente, para descubrir que todos ellos coinciden en una experiencia de verdadera libertad cuando se logra orar en profundidad. Y basada, queridos amigos, en esa investigación académica
de diversas universidades como la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Pensilvania y por supuesto la Universidad de Harvard, aunada al conocimiento poquito, mucho regular que yo pueda tener sobre la mística y la oración, hoy comparto contigo este tema, oración y energía vital. De acuerdo a diversas investigaciones, como he dicho, podemos decir que ese estado de oración conlleva como un medio de profundización, de interioridad, una serie de beneficios para revitalizar nuestra propia energía. Y la primera constatación hecha en la persona que está en ese estado profundo de oración ha sido el que todas las funciones del organismo se realizan de un modo óptimo, de una manera óptima. Entre los efectos psicológicos, desde el punto de vista físico, tu fisiología se equilibra, y yo lo asocio por mi tendencia a ser muy lógica y por mi conocimiento de ciencia, que está relacionado precisamente con la relajación. En la medida en que una persona ora profundamente, la relajación es una vía de acceso para ello, y esto lleva al individuo a regular una serie de funciones fisiológicas en su organismo. Pero también entre los efectos psicológicos que están ligados a la oración profunda y que han sido observados por estos científicos, se han dado sobre todo, muy particularmente, los siguientes. Primero, quien practica la oración profunda desarrolla una mayor capacidad intelectual y un aumento de la energía y de la eficacia en cualquier tipo de actividad. Pero obviamente, queridos amigos, estamos hablando de oración profunda. No estamos hablando de rezo. El rezo es bueno y se vale. Pero el rezo no es otra cosa más que la repetición de fórmulas, el 99.9% de las cuales no fueron elaboradas por nosotros, sino por otras personas. El rezo que existe en todas las tradiciones, como es la recitación de mantras en Oriente, el rezo del rosario para los católicos, la lectura de párrafos bíblicos, todo esto, queridos amigos, conforma parte de lo que es rezar. Pero hoy estamos hablando de lo que es la verdadera oración, que va más allá del rezo, hacia esa quietud interior. Estamos hablando de una oración que no se basa en actos devocionales, sino en la capacidad de cerrar los ojos e ir hacia adentro, de poder enfocar nuestra atención, nuestra concentración y profundizar al silencio. Entonces, lo primero que se observa es que se va a obtener una mayor capacidad intelectual y un aumento de la energía en la eficacia para resolver cualquier tipo de actividad. Mayor capacidad de reacción psicofísica, o sea, nos energiza, si así lo quisiéramos llamar, el orar. Nos da fuerza. Y yo creo que cualquier persona que me esté escuchando el día de hoy y que practica la oración profunda estará completamente de acuerdo. Parece revitalizarnos. Pero también entre los efectos psicológicos que han sido observados está una mayor calma, una mayor tranquilidad, la eliminación de la tensión mental y física. Una tranquilidad que tanto nos urge hoy en día, queridos amigos, para no reaccionar casi como autómatas ante los eventos que vienen de fuera, ante los estímulos que a veces nos resultan agresivos, chocantes o simplemente desagradables. Mantener la serenidad en medio de los problemas me parece un campo de ganancia extraordinario. También se ha observado, como resultado de la oración profunda, una sensación y sentimiento de mayor seguridad y de mayor prudencia al hablar y al actuar.
Todas estas cosas, queridos amigos, creo que no podremos negarlo, son efectos internos que nos urge poder convocar en nuestra vida. Sentirnos más seguros en medio de las tormentas de inseguridad en las que vivimos. Porque la vida continúa. Tristemente, a pesar del hijo del Chapo Guzmán, a pesar ciertamente de la triste y dolorosísima masacre que se llevó a cabo en el estado de Sonora, colindando con el estado de Chihuahua, a pesar de todas esas cosas que hoy parecen inundarnos, tendríamos que tomar en consideración lo importante que es mantener un núcleo de seguridad personal que nos da efectivamente la oración. Al orar existe en la persona un aumento de la capacidad creativa, de la productividad, del discernimiento, de la intuición y de la concentración. Mi admiración profunda siempre al padre Checa, que falleció a los 89 años de edad y que se mantuvo permanentemente activo, que a los aproximadamente 82 años de edad inauguraba un café para jóvenes, para conversar con ellos una vez por mes. Una energía de un hombre que había combatido y vencido el cáncer en 2 ocasiones diferentes. Una serenidad ante los embates de la vida. Leyendo sobre la ciencia y lo que la ciencia nos dice de la oración, puedo confirmar en una persona tan orante como lo fue él, esa creatividad constante para generar nuevas ideas, esa productividad que lo llevaba a aterrizar esas ideas creativas en obras concretas, esa enorme capacidad de discernimiento para mantenerse sereno y prolongar esa serenidad a quien era su escucha o a quien le consultaba algo. Esa intuición que puede percibir empáticamente lo sagrado, lo importante en el otro. Y por supuesto, su gran capacidad de concentración. Pero también en la persona que ora, empieza a ver, curiosamente, como lo han comprobado los científicos estudiando en las universidades, una pérdida del deseo de alucinógenos o de drogas depresivas. Drogas que simplemente te ponen en un estado como de quietud, como son la morfina y la heroína. La eliminación de estos estupefacientes en personas que tal vez han vivido con adicción. Este punto a mí me parece de suma importancia, porque la pregunta, queridos amigos, que nos debemos hacer es ¿qué busca una persona cuando se adhiere al consumo de una determinada droga? ¿Qué está buscando? ¿Escapar simplemente de la realidad? ¿Que no le gusta, que no le parece, que le estorba? ¿O encontrar una realidad que pueda ser distinta, que le pueda dar serenidad y paz, confrontada con una realidad que siente que no puede dársela? Yo creo que para muchos de nuestros jóvenes y personas, creo yo hoy en día de todas las edades, que buscan adherirse al consumo de alguna de estas drogas, lo que hay es una búsqueda de paz, un refugio para la cantidad de problemas que parecen estar enfrentando. Obviamente, en la medida en que una persona empieza a orar en profundidad, este anhelo por buscar en las drogas esa paz va desapareciendo.
En estas 2 semanas que estuve fuera y que una sobrina muy amorosamente, que me cuidó como un verdadero ángel, también me dio la oportunidad una tarde de decir: tía, vamos a salir a dar una vuelta para que te distraigas un poco. Me permitió acompañarle a una reunión de AA, Alcohólicos Anónimos, y justo el día en que me tocó estar ahí presente, se hablaba del tercer paso en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y el tercer paso es el reconocimiento que tengo que entregar el control de mi vida a alguien superior a mí. Me llamó mucho la atención. Conozco los 12 pasos definitivamente de AA. El énfasis que se hizo en esta necesidad urgente que el ser humano tiene de conectarse con un ser superior. Y creo, mis queridos amigos, que ese contacto y esa conexión no se da mientras, por otra parte, tengamos aún en nuestra mente y en nuestra cabecita la visión de un Dios terrorífico que nos amenaza y nos castiga. Esa búsqueda personal y la experiencia propia de haber encontrado una forma de orar que nos ayude verdaderamente a profundizar fue lo que desde hace varios años me hizo posible crear un retiro que se llama Saber Orar y con quién. Para comprender que cuando oramos, oramos con Dios. No es orarle a Dios. Porque Dios es el amigo entrañable que está con nosotros. Oramos con su presencia, oramos con su sostén. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte, ya que este próximo 15, 16 y 17 de noviembre voy a tener el enorme privilegio de compartir con ustedes este seminario retiro, Saber Orar y con quién, en un lugar excepcional. La Casa del Carmelo en Valle de Bravo, Maranatá. Maranatá es la última palabra de la Biblia y quiere decir ven, Señor. Un lugar verdaderamente espectacular por su belleza, que nos llena de paz y de serenidad, en donde tendremos la posibilidad de compartir diversos temas. Clarificar, primero que todo, nuestras ideas de quién es Dios, pero no de acuerdo a lo que dice tu amiga Rosita, sino de acuerdo a lo que dicen los grandes místicos, las grandes personas de oración a lo largo de todos los siglos. Clarificando la idea de con quién hacemos oración, entramos en los diversos niveles, desde la oración simple, que es el rezo, la oración meditativa, hasta la oración contemplativa o de quietud, de la cual nos hablan tanto los místicos de Oriente como los místicos de Occidente. Una experiencia que nos explica el significado de algunos de los rituales que tú y yo hacemos y que a veces abandonamos porque no entendemos realmente qué significa, ni nadie se tomó el tiempo de explicárnoslo. Ojalá nos demos la oportunidad de estar juntos este próximo 15, 16 y 17 de noviembre en Maranatá, Casa de Oración de Valle de Bravo. Los teléfonos para informes, el 5552 11 0303 y 5552 11 0302. El teléfono de WhatsApp para las personas que deseen por ese medio recibir algún mensaje, 55 37 32 9104. Lo repito con gusto, 55 37 32 9104. Queridos amigos, hoy siento que nos urge saber orar. Nos vamos a un corto y breve espacio de mensaje. Corte y regresamos. Aquí estamos, queridos amigos. Gracias, Oscar. Excelente musicalización ahí para nuestro ejercicio. Y bueno,
Pues vamos a continuar. Quiero agradecer al padre Luis Fernando Telles, que nos está escuchando y nos mandó un pequeño mensaje de saludos. Muchas gracias allá a ti, a todo el Carmelo, por supuesto, al que yo pertenezco también, con todo cariño, siempre recordando a nuestra Madre Teresa. Bien, bueno, pues vamos a continuar en esto de oración y energía vital. Yo creo que la resultante lógica de estos cambios que se dan en la persona a nivel psicobiológico lo podemos sintetizar de esta manera. Se dice que la oración nos lleva a un notable ensanchamiento de ese margen de libertad interior en los procesos resolutorios, o sea, en las decisiones y en las opciones personales. Realmente, queridos amigos, que mucho de lo que nos quejamos en la vida es la consecuencia de las decisiones que hemos tomado. Y cuando aprendemos de gente que vive en esa práctica de ora antes de decidir, cierra tus ojos y profundiza, nos damos cuenta cuántos problemas podríamos evitarnos si supiéramos realmente orar. Pero la oración nos da un profundo sentimiento de armonía, de equilibrio interior. Esto verdaderamente hoy nos urge. Y tal vez parte del problema ha sido que, tristemente, y lo confieso en mi propia religión, yo soy católica, todavía se quiere insistir en quedarnos en el rezo e inclusive en la intolerancia de quien no reza como nosotros. Y yo creo honesta y profundamente que la oración de la interioridad, de ese contacto con el Dios que nos habita, que no está afuera, nos lleva a ese profundo sentimiento de ser hermanos. Esa frase que utilizamos durante el ejercicio hace unos momentos, que es de Martin Luther King. No sabemos hermanarnos, porque todavía no descubrimos el origen común que tenemos, que no se descubre en base a creencias de un libro. Se descubre en base a la experiencia de Dios en nuestro interior. La riqueza que nos da la oración es algo que urge en nuestra sociedad. Todos podemos orar de manera distinta. Nuestro propósito en este retiro que vamos a compartir este próximo 15, 16 y 17 de noviembre en la Casa de Oración del Carmelo, Maranatá, en Valle de Bravo, tiene como propósito presentarnos las diversas alternativas para descubrir, primero, con quién oramos. Siento que muchos de nuestros jóvenes se han alejado, y creo que cualquier persona de mi edad, o inclusive bastante menor que yo, afirmará lo que estoy diciendo. Me llamó la atención el pasado domingo, en la misa, en la ciudad en donde estaba yo siendo operada, donde fui operada. La misa, el 80%, 85% de los asistentes, personas mayores de 50 años. Y después fui a una reunión ese mismo domingo de AA. El 80% menores de 35 o de 40 años. Qué curioso, ¿no? Y tal vez hemos dejado a nuestros jóvenes vacíos de espiritualidad porque hemos confundido espiritualidad con una religiosidad enferma que nos habla de un Dios que simplemente castiga. Ojalá me brindes tú la oportunidad y el privilegio de acompañarte en ese fantástico viaje de descubrimiento de un Dios que te sostiene, te ama y que sin juzgarte te arropa, que nos hace ver que el problema son nuestras propias decisiones y nunca sus castigos, porque Él no castiga. Pero a partir de ese
convencimiento y de esa realidad, entonces descubrimos que la vida orante es lo que nos da una mejoría en nuestras condiciones generales de salud, un crecimiento de esa sensación de felicidad y de alegría de vivir. La relación que existe entre esos estados de relajamiento y serenidad que tú y yo aquí compartimos desde hace tantos años es indudablemente una de las puertas y de los accesos más favorables para descubrir esa interioridad. Todos los místicos nos han hablado de la experiencia y creo que eso es lo que los jóvenes buscan. Experiencia, no más teoría sobre lo mismo. Saber orar y con quién es una forma de ubicarnos a lo que debe ser el eje central de nuestra vida. El ser humano es un ser psico, biológico, social, espiritual. Y así como tenemos un cuerpo y tenemos una mente con pensamiento y emociones, tenemos un espíritu que se fundamenta en valores, valores que para poder ser vividos real y auténticamente requieren de fortaleza interna. Porque todos decimos tener valores, pero parece que cuando llega el momento de auténticamente practicarlos, las condiciones externas nos vencen y renunciamos a ellos fácilmente. ¿Qué es lo que convierte a los seres humanos en verdaderos héroes de los principios éticos que se deben respetar? La vida interior. Y esa vida interior, queridos amigos, no puede existir sin esa relación con un ser superior a nosotros, como quiera que tú le llames. Ojalá me brindes esta oportunidad de compartir contigo este retiro, Saber Orar y con quién. El teléfono para informes 55 52 11 0303 y 55 52 11 0302.